Desde el hospitalario y hermoso Hollywood en el sur de la Florida, Radio Revelación presenta al evangelista Rolando de los Ríos. Reflexiones basadas en el libro de Apocalipsis. Jesús, el primero y el último, por siempre. Buenas noches, mis queridos hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes en esta noche y siempre. A nuestros queridos hermanos que están allá lejos y cerca y lejos. Pero no importa la distancia, saber que a través de la transmisión de Esperanza TV y de nuestro website revelacionadventista.com, además de el de floridaconference.com, hemos llegado hasta ustedes. Hay una linda conexión a través de los medios que Dios nos permite. Es algo maravilloso escuchar noticias que nos hacen ver lo que Dios está haciendo esta semana. Doy gloria a Dios por eso. Ha habido una gran cantidad ya de personas que han estado preparándose para ser bautizados y unirse al pueblo de Dios, a esa iglesia universal de Cristo que se prepara para su segunda venida. Es algo maravilloso ver lo que el Espíritu Santo está haciendo a través del mensaje apocalíptico para este tiempo. Y es algo prácticamente, diríamos, maravilloso y, ¿por qué no decir hasta natural? Que cuando el Espíritu Santo trabaja, llega al corazón. Lo único que impide que el Espíritu Santo nos impresione es que nosotros mismos no queramos aceptarlo. Eso es lo triste, pero también es una realidad. Pero cuando el corazón humano está abierto a la voluntad de Dios, inmediatamente vemos actuar en la vida nuestra. Es algo maravilloso saber cómo el Espíritu de Dios trabaja en el corazón. Es que los mensajes que estamos analizando en estas noches son mensajes directos de Dios. No estamos hablando del canal humano. El canal humano es eso solamente, un canal. Pero viene de Dios, porque en el primer versículo de Apocalipsis habla de la revelación de Jesucristo que Dios le dio y Él la hizo llegar por medio de su ángel a su siervo Juan. Noten algo. Hay una cadena maravillosa. Dios el Padre, en Él se originan todas las cosas. Dice la palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Padre, dice así el libro de Apocalipsis, le entrega el tesoro de la revelación al Hijo. El Hijo toma ese tesoro y se lo da a su ángel, el ángel de las visiones proféticas. Me pregunto, ¿será el ángel Gabriel? El ángel que usó para dar la noticia a Daniel de lo que habría de ocurrir al final de los tiempos. ¿Será el ángel que Dios usó para decirle a María que había llegado el cumplimiento del tiempo y que tendría un hijo al cual llamaría Jesús? La Biblia no dice el nombre, digo mejor, en Apocalipsis no se detalla, pero Jesús toma del Padre el maravilloso tesoro de la revelación, se lo da a su ángel con la encomienda de que éste a su vez se la muestre a Juan en la isla de Patmos, y él entonces recibe de Cristo mismo la orden, escribe ese mensaje. Voy a repetir, el Padre se lo da al Hijo, el Hijo al ángel, el ángel a Juan, y Juan escribe esos mensajes a los ángeles de cada una de las iglesias, es decir, a los
mensajeros de cada iglesia y cada mensajero lo pasa a la iglesia. Ahora diremos nosotros, si el mensaje es de Dios, ¿por qué tiene que traer esa cadena? ¿Saben por qué? Porque en el plan de Dios todos estamos involucrados. Es decir, nosotros los que estamos viendo a través de la pantalla o acá en el público en vivo, en esta noche, este mensaje, somos llamados por Dios a unirnos a esa maravillosa cadena. Qué privilegio tenemos. ¿Quién da gloria a Dios? ¿Quién da gloria? Allá donde estás, levanta tu mano. ¿Quién da gloria a Dios? Maravilloso. Saber que el Señor, que bien podía hacer las cosas, Él solo tiene a bien llamarnos a nosotros, a unirnos para formar parte de su maravilloso plan. Hoy nos enfrentamos a la tercera iglesia, Pérgamo. Esta ciudad de Pérgamo, como otras muchas, solo convertidas en ruinas, fue la cuna de una congregación cristiana en el primer siglo o en los primeros siglos de la era cristiana. Una ciudad muy importante porque Pérgamo llegó a disputar la posición de ser una de las ciudades más importantes del Asia Menor y disputó esa posición con Éfeso, que de paso digo, de todas las ciudades donde se asentaron las iglesias, Éfeso es la que sigue todavía siendo una ciudad habitada y próspera. Pero en el caso de Pérgamo por cerca de 2 siglos llegó a ser la capital de la provincia romana del Asia. Y por cierto, desde que el rey Atalo III la cedió en la conquista del Imperio Romano en el año 133 antes de Cristo, con toda la provincia. Pero llegó y continuó siendo un centro mercantil, comercial. Pero ahora bien, estaba asentada en una alta colina. Ahí están sus ruinas todavía. Pero quiero irme a la Escritura rápidamente. ¿Cómo es que Jesús se identifica a los hermanos de la iglesia de Pérgamo? Si nos vamos al capítulo 2 de nuestro libro de texto, Apocalipsis, en el versículo 12 se presenta Jesús a esa iglesia y, como hemos estado diciendo cada noche, Él siempre se presenta a la iglesia en la forma que la iglesia lo necesita en ese momento dado. Porque el Señor es consciente de tu necesidad. Cristo puede aparecerse a una persona de una forma esplendorosa, imponente, y a otra puede aparecerse como un tierno pastor, según la necesidad que cada persona tiene. En este caso, la iglesia de Éfeso necesitaba algo especial, y nos dice allí que Él se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Si nos vamos al capítulo 1, solamente para recordarlo, de la forma en que Jesús se presenta a Juan en la isla de Patmos, aparece con una espada aguda de 2 filos, pero que le sale de la boca. Creo que sería impresionante ver ese cuadro del Señor Jesús con una espada en la boca en vez de su lengua santa y pura. Una espada aguda de 2 filos. Pero bien debemos tener en cuenta que el libro de Apocalipsis se escribe primariamente en una forma simbólica. ¿Qué cosa es una espada aguda de 2 filos? Vale la pena tener en cuenta que el mejor intérprete de la Biblia es la misma Biblia. Claro que sí. Y ya el autor del libro a los Hebreos, en el capítulo 4, texto que no ponemos en pantalla porque lo podemos repetir de memoria, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. El imperio romano tenía un poderoso ejército y ellos blandían espadas
la principal arma ofensiva. Una espada podía tener un filo, como nosotros podríamos llamar nuestros comunes machetes acá en Latinoamérica. Pero cuando una espada tiene dos filos por ambos lados, es decir, que es cortante tanto a un lado como al otro, qué buen ejemplo de lo que es la palabra de Dios, que dice que puede penetrar hasta lo más profundo del pensamiento humano, al punto que llega a penetrar hasta los mismos tuétanos. Pero dice aún más el autor del libro de Hebreos, y que discierne los pensamientos y aún más las intenciones del corazón. ¿O es que acaso no te has encontrado tú con la experiencia de tomar un texto de la Biblia y comenzar a leerlo y tú dices, oh, pero... Y a veces hasta te sientes impresionada o impresionado. Oye, este texto se escribió para mí. ¿A alguien le ha sucedido eso alguna vez? A mí me ha sucedido. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que esa espada de dos filos está viva y es eficaz, porque llega a ti, a tu corazón, en el momento que tú lo necesitas y en la forma que tú lo necesitas. Gloria a Dios por su palabra. Así que Cristo viene con la palabra en la boca. Como ya hemos dicho, si Jesús aparece en cada momento a cada una de las 7 iglesias en la forma que ellas lo necesitaban. ¿Por qué en el tercer periodo de la historia de la iglesia cristiana aparece Jesús en esa forma? ¿No será que en ese tiempo estaría la iglesia de Dios peligrando frente a la subestimación de la palabra? Lo dejo en suspenso. El periodo que estamos estudiando, ya hemos dicho, voy a repetir, que estudiamos primeramente la iglesia física, la iglesia que yo diría geográfica, la iglesia específicamente en la ciudad de Pérgamo, pero que tiene una segunda aplicación todavía mucho más influyente en un periodo histórico de la Iglesia Universal de Cristo, y que al final hay una aplicación que tiene que ver contigo y conmigo en el siglo XXI. Estamos seguramente al día de lo que quiero decir. Ahora estamos viendo acá el periodo. Hemos dicho que la iglesia de Éfeso corre del año 31 al año 100 de la era cristiana. La iglesia de Esmirna, la iglesia del sacrificio, la iglesia de la mirra en el altar de Dios, del año 100 al año 313, cuando Constantino dicta una ley, como llamaríamos, un edicto de tolerancia para el cristianismo, y de allí, del año 313 hasta el año 538, podríamos enmarcar en un sentido de un análisis lo que sería el periodo llamado Pérgamo. Y el nombre Pérgamo, así como esta ciudad estaba asentada en una alta colina, se ha entendido que la palabra Pérgamo significa altura o exaltación. Fue un periodo que la iglesia sufrió de una exaltación. Cuidado. El Señor dijo que el que se ensalza será ¿qué? Humillado. Y por otro lado, el que se humilla será ensalzado. Es que en efecto, mis hermanos, la iglesia estaba pasando por un periodo de exaltación. Un periodo en que había quedado atrás la persecución. Un periodo en que la iglesia pasa a ser la iglesia oficial del Estado romano. Ya no es la iglesia perseguida, sino que llega a ser la iglesia asentada. Hasta ese momento, los cristianos nunca habían tenido un templo donde reunirse. Se reunían en las casas particulares, en las cuevas,
en las catacumbas, que eran cementerios en los alrededores de la ciudad de Roma. Ahora por primera vez entran a los templos. Ahora tienen edificios y eso es muy lindo porque es bueno tener templos. Pero lo triste de esto es que cuando llega todo a ponerse en calma, todo nos parece bien. Desafortunadamente, la experiencia nos muestra que la vida espiritual comienza a caer. Es interesante precisamente que en ese periodo de tiempo se menciona, si siguiéramos leyendo el texto, cosa que no haríamos esta noche, pero lo dejamos como una asignación de clase para ustedes, en el capítulo 2, el versículo desde el 13 en adelante, que el Señor le dice a ese periodo eclesiástico: yo conozco tus obras. A todos el Señor le dice: yo conozco tus obras, porque delante de la vista divina no escapa nada, hermanos. Pero luego menciona allí que tú habitas allí, y menciona tres cosas importantes: donde está la silla de Satanás. Número 2, habla de que también allí se retiene la doctrina de Balaam, quien lleva a comer cosas sacrificadas a los ídolos y fornicar. Tengamos eso en cuenta. Luego concluye con los nicolaitas. Es para mí muy significativo esto, porque vamos a analizar lo siguiente. Hay que ir un poquito a la historia. ¿Quién era Balaam? Balaam era un profeta que servía a Dios, aunque no formaba parte del pueblo de Israel. Esto nos muestra que Dios tiene gente que le sirve, aun cuando no están legalmente dentro de su pueblo. Recuerda la historia cuando vino un rey llamado Balac y le pidió: por favor, maldíceme ese pueblo que viene desde Egipto y está arrasando con todo. Y en aquel Balac comenzó le empezaron a temblar las piernas. Y Balaam, codicioso por el dinero que le estaban ofreciendo, se dirigió solo con el pretexto aquel que es, como yo le llamo, una lavadita de gato a la conciencia. Bueno, yo haré lo que el Señor me diga, pero de todas maneras voy a hacer lo que Dios no quiere. Hermanos, ¿cuántas veces hemos querido hacer cosas en contra de la voluntad de Dios? Hay que tener cuidado, so pretexto de que lo estamos haciendo el bien, cuidado. Y de eso vamos a analizar. El hecho es que cuando él se dirige, conocen la historia, no pudo hacerlo. El Señor en sus labios cambió la maldición en una ¿qué? Bendición. Entonces Balaam se encoleriza. Varias veces se repite el acto. Lo que no se sabe, muchos no conocen, fue lo que más tarde hizo Balaam. Al ver Balaam sus esfuerzos frustrados, entonces le aconsejó a Balac: mete dentro del campamento mujeres de tu pueblo. Y al infiltrarse, esas mujeres llevaron a los hombres de Israel a pecar. Y eso fue lo que hizo que el pueblo de Israel cayera en una mortandad terrible. Hermanos, Satanás es muy astuto en la forma que trabaja. Pero yo no puedo tomar mucho más tiempo en la explicación del dato. Quiero traerlo acá, Apocalipsis, porque cuando te dice algo, tú tienes que ir a las referencias de las experiencias, es decir, de lo conocido a lo desconocido. La experiencia de Balaam hubo de repetirse en forma espiritual en el periodo de Pérgamo. Cuando hablamos de fornicación, no estamos hablando literalmente en la forma física, pero hubo un periodo de fornicación espiritual en cuanto a las doctrinas en contra de la Biblia. Por eso nuestro tema es confianza en la palabra de Dios frente a todo eso. Hermanos, fue ese triste periodo cuando también el movimiento nicolaíta era un movimiento gnóstico que ya había venido caminando desde el primer siglo.
ya en el siglo IV de la era cristiana, había llegado a tomar tal poder que desafortunadamente entre ese periodo del año 313, paulatinamente, la iglesia hubo de sufrir ciertos ataques y lo más triste es que absorbió esas doctrinas. Fue en el año 321 cuando Constantino, en un decreto que le llamó allí, ese decreto Constantinus, así se le llamó, Codex Constantinus, él declaró que todos los cristianos, mayormente los artesanos y demás, descansaran en el venerable día del sol. Los romanos y los griegos habían dedicado un día a la adoración de una de sus tantas deidades. Por ejemplo, el lunes adoraban a la luna. Que bueno, nosotros en español entendemos el latín un poco. Luna, lunes. Martes, a Marte, el dios de la guerra. Miércoles, dedicado a Mercurio, el dios de la elocuencia. El jueves a Júpiter. El viernes a Venus, la diosa del amor. Y el sábado era dedicado a Saturno, el dios de la medicina. Pero el día domingo, como le conocemos son nosotros, era el primer día de la semana dedicado al primer Dios, al Dios que ilumina los cielos, al Dios Sol. Por eso es que hasta el día de hoy en inglés decimos Sunday, es decir, día del sol, como Monday, como se pronunciaba Monday, lunes, Mundi, día de la luna. ¿Notan ustedes? ¿Por qué tenía Constantino tan grande interés en que esto fuera así? Porque al adorar al Dios Sol, él, como engendro en la tierra del Dios Sol, sería también adorado. No nos engañemos, Constantino nunca fue un cristiano. Él lo que fue un inteligente, capaz de poder dominar a su imperio y hacerlo cristiano, entre comillas. ¿Sabes tú una cosa? Así como Dios desea que tú y yo lleguemos a ser discípulos de su reino, Satanás quiere que haya muchos cristianos, pero cristianos de esa manera, de los de entre comillas. Mis amados, hay que saber si somos o no somos. Y ahí está la realidad, amados, allá donde estás. Esa es la pregunta reflexiva. Fue en ese periodo en que la doctrina de Balaam entró, porque hubo una serie de fornicaciones espirituales y fue el momento en que comenzó dentro de la iglesia la adoración a las imágenes que nunca salieron de los templos donde entraron los cristianos. El falso día de reposo fue cambiado en sus inicios y aún más todavía la terrible y nefasta doctrina de la inmortalidad del alma, según la doctrina neoplatónica, que la persona aunque muera sigue viva. Eso no es lo que Dios enseña en su palabra. Hoy no habría tiempo de explicar eso, pero estoy seguro que en sus iglesias y grupos alguien podrá enseñarles con más detalle ese particular. Pero quiero tan solo llegar, para ir en vía de conclusión, a un detalle curioso. Estaba mirando que la palabra Nikolaos del griego y la palabra hebrea Balaam significan lo mismo. Curioso, significan dominador del pueblo. Balaam, dominador del pueblo. Nicolás o Nicolaos, dominador del pueblo. Lo mismo, era el plan de dominar al pueblo de Dios con falsas doctrinas. Por eso el Señor usó palabras que se aplicaran de esa manera tan tremenda. Pero la más grande de todas las nefastas desactitudes, y yo diría errores cometidos, fue la de que al final de ese periodo, en el año 538, se tomó la desacertada decisión de colocar sobre toda la cristiandad a un hombre en vez de Cristo, la verdadera cabeza de la iglesia. Hermano, Jesucristo es la cabeza
de la iglesia. Y yo hoy doy testimonio de esa verdad. Creo en Cristo como la cabeza de la iglesia. Oh, yo creo que hoy nosotros también tenemos que levantar la Biblia. Que ya llegó la hora, en el tiempo, cuando el asunto no está en que la Biblia diga lo que es bueno y lo que es malo, sino que hoy día, cada vez más, se le está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es un asunto de conceptos. Por eso el pueblo de Dios tendrá seguridad cuando levante la palabra de Dios. Llegó el momento que nosotros también, como cristianos de la última hora, levantemos la Biblia, la palabra de Dios, nuestro amante Salvador. Saben ustedes, queridos, conocí a Zaida Ocampo. Zaida, una dama nicaragüense que había creído en Dios porque había sido educada por mucho tiempo en esta fe, pero nunca había llegado a conocer las verdades profundas de la palabra de Dios en una forma más específica. Pero llegó el momento en que la luz de la palabra llegó a Zaida a través del contacto con una persona cristiana, con su primo, más tarde con una amiga. Y hoy día Zaida entra a las aguas del bautismo, lista, preparándose para ser bautizada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Zaida, junto con el pastor Eliezer Díaz, estará entrando a las aguas bautismales para recibir esa maravillosa, no solamente bendición, sino también la encomienda del Señor de convertirse en un instrumento de Dios para seguir predicando la palabra. Y en este momento, mis hermanos, cuando estamos en un momento, un instante tan especial, Zaida desciende a las aguas bautismales para recibir ese llamado del Señor que ella respondió. Y ahora se convierte en un instrumento, porque allá en Nicaragua hay muchos que están mirando el bautizo de Zaida. Por eso el pastor Díaz la bautiza en el santo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre de Cristo, hermanos. Gloria al nombre de Dios. Un alma más entregada en los brazos de Cristo Jesús. Te voy a decir algo. ¿Por qué cada noche hacemos un llamado? ¿Sabes por qué? Porque este llamado es una revelación de Dios para tu vida. ¿Quieres que te diga algo? Todas las noches yo paso al llamado. Si yo estuviera sentado allí o estuviera ya en un salón que me están mirando a través de la pantalla, yo me levantaría. ¿Sabes por qué? Porque el llamado de Dios es cada momento de mi vida. Y acá nos dice esta frase tan linda. Voy a mencionarte primero lo que dice Jesús para finalizar este mensaje a la iglesia. Y para ser exacto, en el versículo 17, al que venciere, yo le daré el maná escondido y una piedrecita blanca, y en ella escrito un nombre nuevo que lo conoce solo el que lo recibe. El Señor nos da el maná, y la Biblia nos dice que la Biblia es ¿qué? El pan espiritual. ¿Ve? Qué cosa grande, el maná celestial. Mis amados, hay muchas cosas que podemos aprender de la palabra, pero en esta noche yo creo que el asunto no está sencillamente en saber que la Biblia es la palabra de Dios, sino estar dispuestos a hacer una entrega a Dios. Hay aquí al final de esta resolución de hacer de la Biblia la palabra de Dios una tarjeta. Cada vez que tú entregas esta tarjetita, estás pidiendo que se ore por ti. Tal vez tú puedes escribir a un lado el nombre de tu hijo, el nombre de un familiar,
O puede decir: yo quiero que oren por mí porque estoy en la batalla final de mi decisión bautismal. Dolly va a cantar hoy un himno que es mi oración y es la tuya. ¿Qué te daré, maestro? Si tú lo has dado todo por mí a través de tu palabra, he comprendido que Jesucristo dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Dolly va a cantar este himno ahora, que nos dice: ¿qué te daré, maestro? Si tú te diste por mí, yo quiero hoy entregarme en los brazos del Señor. Unámonos a esta canción. Tú que estás allá, en tu grupo, en tu iglesia, ven al frente. ¿Quiénes son los primeros que quieren decir: Señor, aquí estoy yo? Aquí estoy. Ven con tu tarjeta. Si no la tienes, pasa también. Ven. ¿Quieres hacer de la Biblia la palabra de Dios en tu vida? Ven al frente mientras ella canta este himno. Adelante. ¿Qué te daré, maestro? Te diste tú por mí. Todos que te daré, oh, todo te entrego a ti. Mi Salvador Jesús, diste tu amor por mí. Hermanos, que a Dios no le podemos entregar la mitad de nuestro corazón. Llegó la hora de hacer una entrega completa. Así como los hermanos de Éfeso hicieron una entrega completa al Señor. No la mitad, sino todo nuestro ser se lo vamos a dar a Cristo Jesús. Dice aquí esta tarjeta: deseo ayuda para estudiar la Biblia. Si ese es tu caso, marca allí y entrega tu tarjeta. Tú quieres que esta tarjetita se convierta en un recordativo para que alguien llegue a tu hogar, te ayude a estudiar la Biblia. Tal vez haya alguien, yo estoy seguro, en algún lugar donde me están escuchando, que como Zaida no ha sido todavía bautizado o bautizada, y diga: llegó mi hora. Dirá alguno: no, pero si yo fui bautizada cuando yo era una nenita pequeña. Fantástico, tremendo. Eso demuestra cuánto te amaron tus padres, que hicieron lo mejor que pudieron. Pero la Biblia nos dice que ahora llegó el turno, no de que te lleven, sino de que tú vayas. Es tu propia decisión de aceptar a Cristo. Alguien aquí en esta noche que aún no ha sido bautizado o bautizada, allá donde estás, quisiera levantar su mano pidiendo que el Espíritu Santo sea derramado sobre ella. Quiero ver esas manos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Allá donde te encuentras, aleluya, gloria al nombre del Señor. ¿Qué te daré, maestro? Te diste tú por mí. Tu hogar dejaste allí por mí, para morir por mí. Mi Salvador Jesús, Querido Señor y te Salvador, diste tú en por este momento mí. nos entregamos, oh Dios, en tus manos y te rogamos que tu Espíritu Santo se derrame en nuestras vidas. Oh Dios, en este momento tú sabes que hay personas que están haciendo decisiones.
Padre Santo, hoy levantamos tu palabra y la ponemos en alto, porque queremos que la Biblia y solo la Biblia, lo que ella nos enseña, nos guíe a tu redil. Acepta nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Que Dios les bendiga.